eh, 15 minutos para su presentación. Bien, Carlos, muchas gracias. Eh, Bien, acá hay una declaración sobre los comentarios que voy a realizar, que son básicamente comentarios personales. No, sí, estoy hablando desde el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, bueno, la misión del centro es generar, articular, aplicar y difundir nuevos conocimientos para el desarrollo y las prácticas de salud mental comunitaria, asistenciales, políticas de gestión, a través de programas, proyectos de educación, asesoría, investigación, y sobre todo con un enfoque de salud mental pública, de salud mental comunitaria, ¿no? Sobre el tema en particular, digamos, la pregunta que ponemos de fondo es si la interdisciplinaridad en el campo de la salud mental es una posibilidad o una necesidad. Y ahí planteamos básicamente una hipótesis que vamos a trabajar en esta presentación y que la planteamos de esta forma, que es imposible hacer investigación científica relevante en salud mental sin una perspectiva interdisciplinaria. O sea, para nosotros la interdisciplinaridad es sustancial a la investigación y a la práctica de la salud mental y eso es lo que vamos a explicar. Y esto tiene que ver con una postura epistemológica y claro, generalmente hablamos de una epistemología, una historia de la medicina, pero también hay una epistemología de la psiquiatría, una historia de la psiquiatría que no necesariamente es la misma que de la medicina, a pesar de que la psiquiatría es una rama de o una especialidad dentro de la medicina, sin embargo, tiende a desbordar sus horizontes epistemológicos y eso puede ser a veces una limitación, pero en general es más bien una oportunidad tanto para la psiquiatría cuanto para la medicina, y eso es lo que vamos a tratar un poquito de esclarecer este punto de vista, que es la base de nuestra práctica en la investigación y también en las intervenciones en el desarrollo en salud mental. Cuando planteamos la medicina, digamos, como disciplina, como ciencia, un elemento clave es la patología, digamos, que tiene que ver con la alteración, con el cambio en las estructuras biológicas y que estas tienen que ver con una etiopatogenia, es decir, un proceso como algunas injurias o algunos elementos generalmente externos van transformando estas estructuras y al transformar la estructura transforman la función y esa transformación de la función se traduce en síntomas, en signos que son comprendidos desde la semiología. En el caso de la psiquiatría, este proceso que aparece muy claro en la medicina y es fundante en la medicina, en la psiquiatría aparece como un proceso con un poco borroso, ¿no? Donde la psicopatología más bien toma diferentes elementos de estos diferentes procesos en la medicina, ¿no? Y es porque su objeto, digamos, es diferente, es más complejo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, la clínica psiquiátrica, si bien tiene una cierta analogía a la clínica médica, pero tiene también diferencias fundamentales. Por ejemplo, el diagnóstico en la clínica médica en general, o sea, es una reconstrucción de la alteración en la estructura, en la patología, digamos, a partir de de los síntomas de los síntomas y signos. En el caso de la psiquiatría, muchos los diagnósticos tienen que ver con una conformación más bien nosológica de síntomas y signos que van conformando lo que denominamos básicamente trastornos, que tienen criterios de exclusión, criterios de inclusión, y que están fuertemente determinados por la estadística, digamos, que busca principalmente de una validez y una confiabilidad, principalmente una confiabilidad a partir entonces de procesos más estadísticos.
También hay diferencias en el tratamiento, obviamente, digamos, y analogías también, donde se va a actuar sobre estructuras, solamente que en el caso de la psiquiatría también hablaríamos de estructuras no solamente biológicas, sino psicosociales. Y así va habiendo diferencias en los procesos de rehabilitación, prevención y promoción, ¿no? Pero ¿qué hay de fondo? De fondo, lo que termina de alguna manera poniéndose en cuestión es la objetividad. En el caso de la medicina en general, pareciera como la objetividad de forma más clara, digamos, como una relación entre el sujeto y el objeto, donde la objetividad está cargada, como su nombre lo dice, en el objeto. En el objeto que se entiende que puede ser observado de forma neutral por los sujetos, y basta un sujeto que sea cognitivamente competente y con las competencias teóricas, va a poder identificar, diversos sujetos van a poder identificar la misma condición, entonces, al margen de su subjetividad. En el caso de la psiquiatría, dado que el objeto es la misma subjetividad, la subjetividad del otro, digamos, entonces la objetividad no es tan simple como la planteada cuando nos referimos a temas que están más sobre el cuerpo, y vemos que la objetividad contiene a la propia subjetividad. ¿Cómo así? Y es acá donde se requiere aperturas epistemológicas más amplias para poder comprender el tema de la objetividad en el caso de la psiquiatría y la salud mental. Entonces, esto viene también de planteamientos que ya sobrepasan el tema médico y van, por ejemplo, al tema de la física, no donde realmente ya aparece un cuestionamiento de la realidad, que esto que asumimos la realidad como un asunto objetivo, un asunto que casi como su mismo nombre lo dice, real, que está fuera del sujeto. Sin embargo, sabemos ahora desde la comprensión de la física, pero también desde la comprensión de una biología más profunda, que la realidad es una construcción en realidad, porque el sujeto que observa tiene restricciones de su propia naturaleza biológica, que va a permitir que construyan la realidad de un modo u otro. Es decir, los seres humanos, por ejemplo, tenemos la capacidad de percibir algunas cosas, un espectro visual, un espectro auditivo, que otras especies tienen otras, y otras especies están equipadas, por ejemplo, con otros sistemas que permiten detectar otro tipo o otras dimensiones de la realidad. Entonces, esto que aparece como realidad también es una experiencia mental, es una construcción social, es una construcción del lenguaje. Y esto va cuestionando fuertemente el tema de la objetividad. Cuando entramos a comprender el tema de la mente, digamos que es un tema central en la salud mental, dado que este es el objeto propiamente, entendemos que la mente como un objeto biológico, psicológico y social al mismo tiempo, a pesar de la separación pretendida de separar la mente y el cuerpo, ¿no? En la práctica, esta separación ha sido, digamos, como muy epistemológicamente dañina para poder comprender más integradamente los procesos cerebro-mente, que ahora es claro que es imposible que cualquier fenómeno de la mente se haga al margen del cerebro, y también, digamos, que las diferentes funciones del cerebro se expresan en procesos mentales, ya sean conscientes o inconscientes, pero más aún que todo proceso mental está codificado también socialmente, es en particular bajo la forma del lenguaje, que es un producto social. Entonces, la mente como objeto biológico, psicológico y social es inseparable. Es las tres cosas al mismo tiempo, por decirlo así. Y esto también replantea la lógica de salud-enfermedad, ¿no? Para pasar de la enfermedad como un asunto puramente biológico o externo, o en la estructura biológica del ser humano, a pasar en la idea de que la salud y la enfermedad también tienen que ver con el valor
son posiciones, son planteamientos. La salud en realidad es como una perspectiva. Tanto, digamos, lo biológico opera en salud como en enfermedad, o sea, la vida puede, las enfermedades son como formas de estar en la vida, pero también son sujetos a valor, son sujetos a interpretación, son productos culturales, y no solamente productos que están como pretendidamente fuera del sujeto. Esto es mucho más claro en el campo de la psiquiatría, de la salud mental, ¿no? Donde las propias categorías de enfermedad, ¿no? Tienen su propia historia, ¿no? Y no son solamente, no son como constructos dados anteriores a los sujetos, sino son producto de los sujetos. O sea, por ejemplo, la esquizofrenia tiene una historia, la esquizofrenia no siempre se pensó de la misma manera, eh, diferentes perspectivas hay sobre esto, digamos, finalmente también es una palabra que tiene una historia. Entonces es imposible separar el objeto, ¿no? De la comprensión del objeto, de la perspectiva sobre el objeto. Y esto hace pues de que desde la psiquiatría nos vemos más obligados, digamos, a hacer una apertura en los horizontes de la propia ciencia y pensarlo como una forma de conocimiento, como una forma histórico-social, compleja. Es decir, no podemos pretender la ciencia como única, que digamos hay una perspectiva en la que buscamos darle una objetividad centrados en la dimensión material del objeto, pero también, o sea, la objetividad recae desde la posición del sujeto. Buscamos, por ejemplo, la objetividad desde la intersubjetividad, la objetividad desde la reconstrucción de un todo, ¿no? Entonces, la psiquiatría, la salud mental, nos obliga a hacer y salir de los marcos positivistas de la ciencia y de la investigación. Entonces, por tanto, la investigación en salud mental, dado que su objeto es a la vez psicológico, biológico y social, necesariamente tiene que ser interdisciplinaria y siempre la mirada desde una disciplina es tremendamente reduccionista y hasta perjudicial, digamos, en el sentido que una mirada disciplinaria no genera una relación en la que esta complejidad del sufrimiento mental, del sufrimiento emocional, al ser vista por una disciplina, la disciplina prácticamente lo recorta en sus categorías que logra entender y todo el resto que no entra dentro de sus categorías, entonces lo pone como un material irrelevante, como un material de desecho. Sin embargo, esos retazos, por decirlo así, o sea, son sustantivos en el proceso de estar sano o estar enfermo. Digamos, por ejemplo, si uno quiere ver el sufrimiento de una persona, por ejemplo, con una categoría ansiedad, va a recortarlo con los criterios de ansiedad y lo que no corresponde a eso prácticamente terminan siendo invisibles, ¿no? Así como termina siendo invisible, cómo la persona vive esas manifestaciones, ese sufrimiento. O sea, una cosa es tener, por ejemplo, una esquizofrenia, pero tenerlo siendo pobre, siendo rico, estando solo, teniendo compañía, estando en una comunidad que te comprende, estando en una comunidad que te rechaza, que te discrimina. Entonces, esto que suele ser el contexto termina siendo lo sustantivo en el campo de salud mental y de ahí esta necesidad de un abordaje interdisciplinario, porque lo que no lo ve una disciplina, lo ve la otra. Y sin embargo, esto termina siendo insuficiente porque todas las disciplinas de alguna manera tienen una misma matriz, que es la matriz de la ciencia moderna, que es la matriz de la modernidad, digamos, que tiene como supuesto que detrás de cada problema hay un mecanismo que lo produce. Sin embargo, digamos, hay otras formas de mirar
esta realidad y que tiene que ver, por ejemplo, con paradigmas de la semejanza, con paradigmas más integrativos, donde incluso, digamos, la articulación del sujeto con su contexto, con su entorno ambiental es más dinámica, más incluso más vivencial, ¿no? Entonces, por eso es importante también las otras perspectivas, los otros saberes. Entonces, en el campo de salud mental es muy importante, se siente mucho el imperio de una disciplina, ¿no? Y nos lleva a lo que, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos nos plantea como el epistemicidio, ¿no? Que es esta forma de recortar con nuestras categorías la vida, el sufrimiento de las personas, ¿no? Y dejar fuera lo que no entendemos. Entonces, la propuesta más bien es de una mirada participativa, de una ecología de saberes que nos trate de devolver a una comprensión más integrativa, más global del todo, ¿no? Y eso es un poco... Perdón, doctor Castillo, un minuto más Sí, para terminar la ponencia. estoy terminando, concluyendo con esta idea de la salud mental comunitaria. Justamente es un enfoque en el que se pretende la comunidad no solamente como el objeto de nuestros cuidados, de los cuidados profesionales, sino la comunidad como el sujeto principal en el cuidado. Entonces, personas y comunidades que son el origen y el destino de la investigación, digamos, ¿no? Bien, eso es las ideas principales que quería traer a este seminario centrado pues en la interdisciplinaridad. Gracias.